Aló, muchachos, muy buenos días. El día de hoy, bueno, en esta semana vamos a cerrar el módulo 8 de la materia de matemáticas y representaciones del sistema. El día de hoy vamos a tener una clase muy cortita, ya que la última guía únicamente tiene 14 preguntas. Aquí es donde va a entrar la qué tanto hayan estudiado ustedes, porque el día de mañana vamos a tener un DAIPO. Vamos a contestar, creo que son 97 preguntas, si mi memoria no me falla, y vamos a irlas resolviendo de una por una y vamos a irlas resolviendo juntos. Pero aquí el chiste es que, pues no solo se esperen a que yo les dé la respuesta, sino que ustedes puedan encontrar la respuesta con todo lo que hemos estado viendo durante estas clases y lo que el profe César les dio durante la primera clase. Entonces, el día de hoy nuestra clase es súper cortita. Pónganle mucha atención, ocupen su tiempo en estudiar y acuérdense también lo que les puse por ahí en el grupo de WhatsApp. Hay que aprender a ser autodidactas, buscar más información, no se queden únicamente con lo que nosotros les damos. Hay que ser, también desarrollar esta habilidad, porque quienes vayan a entrar a la universidad, pues tienes que ser totalmente didacta. Muy bien, entonces sin más preámbulo, vamos a trabajar con esta guía. Tiene uno que otro video por ahí, alguno que otro ejercicio y vamos a ponerle play entonces. La primera pregunta dice, identifica la opción que presenta el desarrollo del icosaedro, ¿sí? Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Vamos a ver lo que es un icosaedro. Un icosaedro es un poliedro compuesto por 20 caras. Cada una de ellas son triángulos equiláteros. Tiene 12 vértices y 30 aristas. Cada cara del icosaedro es un triángulo con todos sus lados y ángulos iguales, lo que lo convierte en un sólido regular. Esta figura geométrica en realidad es un cuerpo geométrico. Se encuentra presente en diversas áreas de la ciencia y la naturaleza, desde la química hasta la cristalografía, y se utiliza en la construcción de estructuras y objetos para aprovechar su estabilidad y simetría. Eso es el icosaedro, ¿sí? Si nos regresamos a la plantilla anterior, al momento de juntar o fusionar alguna de estas plantillas, la que nos da el icosaedro es el inciso D. Dice la número 2. La carga positiva del núcleo de un átomo depende del número de cuáles de estas partículas tienen carga positiva. Los protones, muy bien. Luego acá dice, un recipiente contiene hidrógeno a temperatura de 280 grados Kelvin. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les dije que en todas las ciencias exactas, la temperatura absoluta se trabaja en Kelvin, aunque normalmente nosotros utilizamos grados centígrados, grados Fahrenheit, y hay una manera de convertirlos a grados Kelvin. Dice, y presión de 1900 newton por metro cuadrado, en un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Posteriormente se hace descender un émbolo dentro del recipiente de forma cilíndrica, reduciendo el volumen ocupado por un cilindro de 300 centímetros cúbicos y elevando la temperatura a 310 grados Kelvin. Esto es bastante, ¿eh? Suponiendo que el hidrógeno se comporta como un gas ideal, ¿cuál será la presión del hidrógeno? Aquí tenemos varias leyes. Estas ya las vimos la clase pasada. La ley de Gay-Lussac, la ley combinada de los gases, la ley de Charles y la ley de Boyle. ¿Cuál de ellas se utiliza? Bueno, vamos a ver primero que la respuesta correcta son 7011 newtons por metro cuadrado, ¿sí? Estamos hablando de la presión. ¿Por qué? Porque utilizamos la ley de Boyle para calcular la presión inicial del hidrógeno. Entonces, primero tenemos presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, donde P1 y B1 son la presión y volumen iniciales, P2 y B2 son la presión del volumen final, ¿ok? Entonces, lo que nos están preguntando es el volumen final. Por eso es que en la sustitución de la fórmula, ustedes ven que está la presión 1, el volumen 1, ¿sí? Sustituido los valores
pero este dato sigue siendo P con su índice 2. Quiere decir que es lo que vamos a buscar. Entonces, este es el que tenemos que dejar solito en la ecuación para poder calcularlo. Por lo tanto, los 300 centímetros cúbicos pasan a dividir, ¿sí? Y al hacer esto en la calculadora, pues entonces encontramos que la presión 2 es de 6.333.33 newton por metro cuadrado. Pero luego utilizamos la ley de Charles para calcular la presión final del hidrógeno, ¿ok? Donde la temperatura 1 y temperatura 2 son las que varían también, porque también nos dijeron que variaba la temperatura. Entonces, despejamos de aquí presión 2 y nos va a quedar temperatura 1, perdón, temperatura 2 por presión 1 entre temperatura 2. Y de ahí encontramos que son 7.011 newtons por metro cuadrado. Platicando con tus amigos, comentas que deseas hacer modificaciones en tus rutinas en casa con el fin de ahorrar energía y dinero y ellos te hacen las siguientes propuestas. Desconectar todos los equipos que utilizan control remoto cuando no los usas. Si ustedes ven, por ejemplo, su televisión, siempre tiene un foquito rojo prendido. Ahí quiere decir que está consumiendo electricidad poquita, pero sigue consumiendo electricidad. Luego dice, usar el horno, aquí en realidad debe de decir horno convencional en lugar de microondas para ahorrar la energía. Bueno, energía eléctrica, porque estamos utilizando energía calorífica de gas. Para aprovechar eficientemente la luz artificial, manteniendo limpios los focos y las lámparas. Cada vez que nosotros tenemos un foco cochino, una lámpara cochina, pues se opaca la luz. Utilizar focos fluorescentes compactos en lugar de focos incandescentes para consumir menos energía. ¿Cuáles de ellas son ciertas y realmente podrían ayudarte a conseguir tu objetivo? Ahí les va. La uno, la 2 y la 4. ¿Cuáles son? La uno, desconectar todos los equipos. La 2, utilizar el horno. Y la 4, utilizar focos fluorescentes. Esta no es tan relevante. Acá dice, si el flujo es estacionario, califica correctamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Aquí está la clave. Habla de flujo estacionario. Quiere decir que está detenido y no está avanzando. ¿Por qué esta es falsa? Porque aquí nos está marcando velocidad. Y si en el enunciado ya nos están diciendo que es estacionario, pues esto se contradice. Cuando tenemos un flujo estacionario, hablamos de la presión que hay, que es densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad por altura, densidad por gravedad por altura. Y esta parte se elimina. ¿Qué representa esta ecuación? Esta es la conocida ecuación de Bernoulli. En referencia a la figura, calcula la energía potencial de la caja en el punto S. Aquí creo que más bien debería decir en el punto 2, porque es el punto que estamos buscando. Aquí, miren. Y vamos a ver cómo se hace eso. Es la celebración del 70 aniversario del Disneyland Resort. Todos estamos emocionados. Les recuerdo que los consultamos no son de mi autoría, se me había olvidado decir esto. No son de mi autoría, pero todo el material estaba en Google para consultarlo para fines pedagógicos. Hola amigos, bienvenidos a 4. ¿Qué nos dicen hoy? Pues mira, calcula la energía potencial que posee un cuerpo de 2 kilos de masa situado a 3 metros de altura. Vamos a dibujar un poco lo que nos dan. Tenemos aquí el suelo. Y
a una altura h de 3 metros, tenemos un objeto. Y este objeto tiene una masa de 2 kilos. Bueno, nos dice que calculemos la energía potencial. La energía potencial, ¿a qué es igual? Es igual a m por g y por h. M es la masa, g es la aceleración de la gravedad, que sería igual a 9,8 metros partido segundo al cuadrado, y h es la altura a la que está. Esta energía potencial es la que tiene cualquier cuerpo por el hecho de estar levantado a una cierta altura. Bueno, pues aquí vamos a ver. La masa es de 2 kilos, la altura de 3 metros. Bueno, pues vamos a calcularlo. Energía potencial es igual a 2 kilos de masa por 9,8 metros partido segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad por la altura, que sean 3 metros. Y si hacemos esta cuenta, nos salen 58,8 julios. Esta sería la energía en unidades del sistema internacional. Energía potencial de este cuerpo sería igual a 58,8 julios. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, que vienen cosas muy interesantes. Chao. Nos regresamos a la presentación y encontramos que para poder calcular la energía potencial, la fórmula dice masa por gravedad por altura. Energía potencial, entonces, va a ser igual a la masa del objeto, que son 50 kilogramos, por la gravedad, que son 9,8 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración a la cual caen los cuerpos sobre la superficie terrestre. Y la altura la tenemos marcada aquí, miren, en este punto. 0,8 metros. Nosotros metemos estos datos a la calculadora, obtendremos un resultado igual a 392 newtons por metro. Newtons por metro significa joules o julios. ¿Dudas, muchachos? Muy bien, vámonos a la que sigue. Dice, se colocan 6 bombillas o focos de un árbol de Navidad en un circuito en paralelo. Recuerden que en paralelo es algo más o menos así, por donde el camino de la corriente es diferente en cada uno de los focos, ¿ok? Dice, cada bombilla consume 10 watts conectadas a una fuente de 120 volts. Calcula la corriente que pasa por el circuito. Vámonos a ver este video. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons. Para empezar, solo dile a Horizons qué quieres crear y recibe al instante. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que es la potencia eléctrica o también llamada ley de Watt. Bienvenidos. En un video anterior les había explicado lo que era la potencia mecánica. El día de hoy les voy a explicar lo que es la potencia eléctrica. En realidad la potencia es la misma, solamente que hoy vamos a explicar un poco lo que es el origen de llamarse eléctrica. Se puede decir que la potencia es la energía consumida durante un tiempo determinado. Veíamos que la potencia mecánica estaba catalogada como el trabajo sobre un periodo de tiempo. Y recordemos que el trabajo estaba dado como fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo θ,
entre estos dos vectores, entre el vector fuerza y el vector distancia. Este trabajo estaba dado en joules y el tiempo estaba dado en segundos. Ahora vamos a ver cómo en un circuito eléctrico básico, que es el que tenemos acá representado a través de esta fuente de voltaje, este resistor, que es el que nos consume la corriente, y los conductores por donde fluye la corriente. Entonces, podemos decir que la potencia, como lo dije ahora, sigue siendo la misma, el trabajo sobre un periodo determinado de tiempo. Ahora, eléctricamente se define el trabajo como el trabajo que deben de realizar las cargas o los electrones que circulan a través de este conductor. Lo veíamos cuando nosotros analizábamos el tema de la corriente eléctrica. A través de este conductor o este cable eléctrico internamente, pues por ahí circulan lo que son las cargas, es decir, un grupo de electrones que están fluyendo o que se están transportando por este cable eléctrico. Ahora, la definición de trabajo eléctricamente es igual a estas cargas Q multiplicado por el voltaje que está aplicado en la fuente. Esta es la definición de trabajo. Mi potencia es trabajo sobre un periodo de tiempo. La corriente se define como un grupo de cargas que circulan a través del conductor por un periodo de tiempo. Ahora, si nosotros tomamos este grupo que tenemos acá, en esta definición, carga sobre tiempo es igual a la corriente. Por lo tanto, podemos decir que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Y esa es la ecuación fundamental para nosotros calcular la potencia. A través de la ley de Ohm, recordemos que el voltaje decíamos que era igual a la corriente por la resistencia. De aquí de esta ecuación nosotros podemos reemplazar entonces de acá lo que es el voltaje, reemplazando esta ecuación que tenemos aquí, nos queda que potencia es igual a I, nos queda esta I que tenemos acá, I por R. Por ende, nos queda que I por I es igual a I al cuadrado por la resistencia. Y esta es otra ecuación que nosotros también podemos usar al momento de calcular, a realizar ejercicios de potencia eléctrica. Ahora, de esta misma ecuación, nosotros podemos decir que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, nosotros reemplazando en esta ecuación, podemos decir que el voltaje es igual, la potencia es igual a el voltaje es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, nos queda que voltaje por voltaje, voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y esta es la tercera ecuación con la que nosotros podemos usar para resolver ejercicios de potencia eléctrica. En este orden de ideas, estas son las tres ecuaciones que nosotros podemos usar. Esta es la ecuación fundamental y tenemos las dos ecuaciones derivadas para resolver ejercicios relacionados con potencia eléctrica. La potencia se representa por la letra W mayúscula, que se describe como watts o vatios. Por ende, son las mismas unidades de la potencia mecánica. Vamos a aprenderlo a través del siguiente ejercicio. Nos dicen que una bombilla de 60 watts, entonces estos watts son potencia, opera con un voltaje de 110 volts. Nos preguntan cuánto es la corriente que consume la bombilla y cuál es su resistencia. Aquí tenemos nuestro circuito eléctrico básico. Para notar es que cuando tenemos este circulito a través de este pequeño símbolo que tenemos acá, significa que es una fuente de voltaje alterno, como el que, o un enchufe, una toma corriente que nosotros podemos tener en nuestras casas. Y este es el bombillo que nos están diciendo que es de 60 watts. Nos están preguntando entonces cuánta corriente fluye a través de la bombilla. Tenemos este pequeño triángulo para recordar o facilitar la memorización de las ecuaciones. Por ende, potencia es igual a multiplicar V por I, que es la ecuación fundamental que nosotros tenemos ya acá. De esta ecuación nos están pidiendo cuánto es la corriente. Por ende, lo que vamos a hacer es despejar la corriente y vamos a pasar a dividir voltaje a este lado de acá. Por lo tanto, nos queda que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Reemplazando los valores matemáticamente, potencia son 60 watts que tiene la bombilla sobre el voltaje de la fuente, que son 110. Operando matemáticamente, 60 sobre 110. Por lo tanto, me dice que la corriente es igual a 0,54 amperios. Ahora, en el siguiente ejercicio, nos dicen cuál es el valor de su resistencia. Por lo tanto, vamos a aplicar esta ecuación. Nos dicen que potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Tenemos el voltaje, tenemos la potencia, vamos a calcular este resistor. Por lo tanto, lo que hacemos es pasarlo para acá y este viene a dividir a su vez. Por lo tanto, nos queda que la resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre la potencia. Ahora, reemplazando matemáticamente 110 volts, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 60, esto nos da que son 200
1,5 y el valor de la resistencia que son ohms. Por lo tanto, este es el valor de la resistencia que debe tener para cumplir estos requerimientos que nos está dando en el circuito. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, nos vamos a regresar a nuestro ejercicio. Aquí dice que tenemos 6 bombillas o focos en un árbol de Navidad en un circuito en paralelo. Cada bombilla consume 10 watts, entonces van a ser 6 bombillas por 10 watts, no se les olvide esta parte. Y dice que están conectadas a una fuente de 120 volts. Calcula la corriente que pasa por el circuito. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer primero? Calcular la potencia total. Y aquí lo hicimos. ¿Sí? La potencia total son 6 bombillas, cada una de ellas consume 10 watts. Y tenemos que la potencia total son 60 watts. Para usar la fórmula de potencia, potencia igual a voltaje por corriente, tenemos que despejar la letra I o dejarla solita. Por lo tanto, la V va a pasar a dividir y te obtenemos esta fórmula. Entonces, para poder calcular la corriente, dividimos 60 watts entre 120 volts y esto nos da 0.5 amperes. La siguiente dice, el radio del extremo inferior de los tacones de un par de zapatos de una mujer es de 0.5 centímetros cada uno. ¿Sí? Ok, chequemos esto por favor. 0.05 centímetros cada uno. Si cada tacón soporta el 30% del peso de la mujer de 49 kilogramos, calcula el esfuerzo o la presión que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante. 0.5 centímetros debemos de transformarlos a metros. ¿Por qué? Porque dentro de los pascales no hay centímetros, sino metros. Para poder hacer esta conversión, ponemos aquí un factor de conversión y ponemos que un metro es igual a 100 centímetros. Si nosotros colocamos esto aquí y lo dividimos en la calculadora, bueno, primero para multiplicar fracciones, multiplicamos el numerador por el numerador, el denominador por el denominador, y recordemos que todo el denominador que no exista en realidad es un 1. ¿Por qué? Porque 0.5 entre 1 vuelve a ser 0.5 y no lo estamos enterando. Entonces vamos a dividir 0.5 entre 100. Eso nos da un total de 5 por 10 a la menos 3. Esta sería el radio de cada uno de los tacones. Luego tendríamos que calcular el área, como dice aquí. Área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí tendríamos que calcular área es igual a 3.1416 por 5 por 10 a la menos 3. Aquí son centímetros y los elevamos al cuadrado. ¿Ok? Luego, de ahí vamos a tener que encontrar cuál es la fuerza que se ejerce. El esfuerzo en cada tacón o la presión que recibe cada uno de los tacones es de, aquí dice 1.84 por 10 a la 6. En realidad aquí tendría que decir a la 5, pero no hay ninguna opción que diga a la 5, entonces nada más hay que corregirle ahí. Acá dice, calcular el peso que soporta cada tacón. El peso total de la mujer es de 49 kilogramos, pero dice que cada tacón soporta únicamente el 30%. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos 49 kilogramos por 0.30 o por el 30%, que es lo mismo, y entendemos que cada tacón soporta 14.7 kilogramos. Aquí aparece lo que les decía en un momento anterior. 0.5 centímetros hay que transformarlo a metro. Esto es lo mismo que 5 por 10 a la menos 3 metros. Y encontramos el área. ¿Ok? Entonces, calculamos el área. Lo pueden calcular ahí, lo pueden calcular hasta acá, hasta abajo. Y dice, calcula la presión ejercida en cada tacón. Es el peso soportado sobre el área. El peso ya dijimos que eran 14.7 kilogramos. ¿Sí? Por 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque esta es la masa de la persona. Para calcular el peso,
es importante multiplicar la masa por la gravedad, y ya sabemos que la gravedad es 9.81 o 9.8 metros por segundo cuadrado. Y esto lo vamos a dividir entre el área. Nos da 187.261 pascales, o lo que es lo mismo, 1.8 por 10 a la 5 pascales. Acá les dice que tenía que estar a las 5 y no a las 6. La número 10 dice, un recipiente en forma de cilindro vertical de 0.2 metros de radio se encuentra lleno de agua con una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico, hasta la altura de 15 metros. Calcula la presión que ejerce en el fondo del recipiente. Y son 1.500 kilogramos por metro cuadrado. Kilogramos por metro cuadrado es lo mismo que pascales. Vamos a ver por qué. Para poder calcular la presión se debe de multiplicar densidad por gravedad por altura. Y aquí está arriba la fórmula. Simplemente multiplicamos 1.000 kilogramos por metros cúbicos, que es la densidad, la altura, que es 1.5 metros, ¿ok? Y eso obtenemos 1.500 kilogramos por metro cúbico. Luego la siguiente dice, se sumerge a la mitad de un prisma rectangular. Un prisma rectangular es algo así. Dice que este es de cobre. Algo así. Cuyo volumen es de 36 centímetros cúbicos por medio de un hilo en un recipiente que contiene alcohol. Calcula el empuje del alcohol sobre el prisma, considera que la densidad del alcohol es de 0.79 gramos por centímetro cúbico y la densidad del cobre es 8.85 gramos por centímetro cúbico. Aquí no hay que hacer conversiones. ¿Por qué? Porque tenemos acá centímetros cúbicos, gramos por centímetro cúbico, gramo por centímetro cúbico, y las unidades en las que se calcula esta fuerza de empuje es en dinas, ¿sí? Los newtons son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Las dinas son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Como aquí estamos utilizando gramos y centímetros, vamos a calcular dinas. Y esta es la respuesta correcta. Vamos a ver por qué. Punto número 1. Tenemos que ver que acá dice que se sumerge la mitad. Entonces, vamos a ver que la mitad del volumen lo calculamos de esta manera. ¿Sí? 36 centímetros cúbicos entre 2 nos da 18 centímetros cúbicos. Luego vamos a calcular la fuerza de empuje, que es igual al peso del alcohol desplazado. ¿Y cómo lo encontramos? Con la densidad del fluido, que en este caso es el alcohol, por el volumen sumergido, que es lo que calculamos aquí arriba, por la gravedad, que es una constante. Ojo aquí, porque la gravedad son 9.8 metros por segundo cuadrado. Pero como estamos trabajando con centímetros, hay que transformarlo. Un metro es igual a 100 centímetros y 9.8 por 100, pues son 980. De ahí sale que son 13.935.6 dinas, 13.935 dinas. La pregunta número 12 dice, al hacer flotar un cubito de hielo en un vaso con agua lleno hasta el borde, se desbordará cuando el hielo sobresale del agua y se deshaga. ¿Qué creen ustedes que pasa? Así es. Y nada más vamos a corregir la respuesta. Porque efectivamente, si está hasta el borde, lo que va a pasar es que sí se va a desbordar porque el líquido aumenta. ¿Sí?
Estaba otra respuesta, pero aquí está la correcta. Si el vaso está hasta el tope, hasta arriba, y arriba se hace flotar, ojo, aquí dice sí, pues el peso de ese hielo excedente no está siendo tomado en cuenta. Claro que se toma en cuenta, ¿ok? Si se logra hacer, si yo tengo un vaso y el agua está hasta el borde y arriba hay un hielo, cuando este se derrite, pues entonces sí se va a caer el agua. Mayra tiene que investigar sobre la paradoja hidrostática. En lugar de consultar un libro, Mayra tuvo la idea de entrar al foro de tareas de internet denominado mitarea.com. Pésima idea, pero bueno. Obtiene varias respuestas y deberá ver cuáles son aceptables. Esta es la secuencia de su diálogo. Ustedes lo tienen ahí, no es muy visible, pero dice quién dio la respuesta correcta a la pregunta de Mayra y la da Miguel. Aquí está lo que dice cada uno de ellos, ¿sí? Miguel dice, bueno, la pregunta de Mayra dice, hola a todos, ¿alguien me puede decir a qué se le conoce como la paradoja hidrostática? Y Miguel es quien da la respuesta correcta. Más bien, la presión ejercida por un líquido en cualquier punto del recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y la altura que hay del punto considerado en la superficie del líquido, libre de líquido. De eso se trata la paradoja hidrostática. Luego la última pregunta dice, en una presentación de PowerPoint de una estudiante de bachillerato se encuentra este texto. Analiza la presentación y responde lo que se pide más adelante. Dice, ahora veremos un principio muy importante de la física. Este principio puede ser visto como otra forma de la ley de la conservación de la energía. Y dice, en un líquido en movimiento, la energía total por unidad de masa permanece constante, como se indica en la siguiente diapositiva. Ya lo demás, pues no viene. Pero si ustedes ponen este texto en internet, les arroja que es el principio de Bernoulli. Y listo. Con esta pregunta concluimos nuestra guía número 4. Les decía yo que la siguiente clase, o sea, el día de mañana, vamos a responder un DAIPO entre todos para que estén bien atentos, por favor, cuando les suba la clase. Que tengan muy buen día, dense el tiempo de estudiar para que les vaya muy bien en sus exámenes.